podemos hablar de perdón? ¿Qué sientes tú? Bueno, ¿empiezo por el final? Empieza por donde tú quieras. Empiezo por el final. Que no hay nada que perdonar, ¿no? Eso es. No hay nada que perdonar. Pero nosotros, esta raza que ahora está funcionando, esta raza de seres mentales, porque es la raza de seres mentales, grabó un chip que se lo grabaron, nació, y al nacer le grabaron el chip de que había que pedir perdón a todo, incluso a Dios. Ese es el más fuerte de todos los, imagínense, hay que pedirle perdón a Dios. Hay que pedirle perdón a los padres, hay que pedirle perdón a los hijos, hay que pedirle perdón a todo el mundo, porque era de la manera que estas personas que estaban interesadas en manipular esta raza mental, lo que querían era crear culpabilidad. Entonces yo siento que el perdón está unido a crear culpables en todo. Entonces, la raza mental ha estado todo el tiempo sufriendo por algo que no es real, por algo que no es cierto, por algo que no ocurre en ningún nivel, sino en el mental. Esta raza de seres mentales hemos sentido, los que hemos estado perteneciendo mental, racional y lógicamente, hemos estado sintiendo la necesidad de perdonar y de que nos perdonen. Porque queremos dejar de estar culpándonos. Ese es el motivo principal. Ni siquiera es con el objetivo profundo de que el otro me perdone. Porque si vamos a lo profundo, nadie está pidiendo que ni perdonar ni ser perdonado. Pero en la forma, sí. Es una grabación tan absolutamente profunda que difícilmente se puede desgravar hasta cuando no ocurre el perdón mental para que la mente descanse y diga, ya perdoné. Increíble, ¿no? Pero no es necesario perdonar, pero la mente exige hacer ese paso. Cuando una mente racional y lógica está completamente convencida o convencido de que su paz y su tranquilidad está en el perdón, tiene que hacer la ceremonia del perdón y tiene que buscar herramientas para el perdón y tiene que buscar herramientas para ser perdonado. La primera herramienta que fue vendida de una manera magistral y que hoy la vemos como un sometimiento, fue en las iglesias, cuando nos decían que nosotros no podíamos estar en contacto con el Creador si no estábamos perdonados por el Creador. Si yo no me había incluso arrodillado a pedir perdón, porque entonces jamás iba a contactar con la fuente divina o con lo que ellos en ese momento catalogaban de Dios. Y la verdad es que creo que todos nosotros los de esta raza mental, creo que todos
hemos padecido de la culpa o de culpar a otros o de culpar a Dios, y hemos padecido de la ansiedad y de la falta de perdón y de la ansiedad y la falta de ser perdonados. Es algo que ya se volvió visceral. Se volvió visceral. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la técnica? Voy a cometer un pecado. Bueno, primero para explicar para sentir que el perdón era válido, entonces primero tenía que crear la causa de por qué me iban a perdonar. Y la causa era que yo era pecador. Y además lo más hermoso que se inventaron estos seres es que nací pecador. O sea, ni siquiera pude, sino que ya de hecho nazco con un pecado. Bueno, son muy originales poniéndole el pecado original, ¿no? Sí, sí. Muy originales poniéndole el pecado original. Y de ahí para adelante, increíblemente, todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que no estuvieran bajo el sometimiento de las leyes establecidas por ellos mismos, ya llegaba a la categoría de pecado. Y por supuesto, eso sí fue demasiado grande para la raza mental que le dijeran que era un pecador. Entonces, la primera absolución que un ser mental ha recibido, la ha recibido de un sacerdote o de un clérigo, de aquellos que inventaron el cuento. Y bueno, todos hemos pasado por ese proceso, pero ahora, después de haber hecho un recorrido y mirar y decir, pero ¿cómo así? O sea, no solamente no me di cuenta nunca que había nacido con un pecado, sino que además todo lo que yo hacía que era contrario a la ley establecida era pecado. Y además de eso, yo era malo, porque esa era la palabra, ¿no? Has sido malo. Y como has sido malo, tienes que pedir perdón. Y qué varabunde tan tremendo el que se formó. Y aún todavía muchos seres humanos todavía no se sienten a paz y salvo, ni con la vida, ni con el universo, ni con el verdadero Dios interno, si no piden perdón y si no se sienten perdonados. Pero como eso nació en la mente, y la mente ya perdió todo su reinado, el perdón ya tampoco tiene ninguna relevancia. Sin embargo, lindo, como la mente no se está quieta hasta cuando la mente no satisface sus propias necesidades egoicas. Si tú le debes algo a la mente te fustiga hasta que le pagas lo que le tienes que pagar. Entonces, para no tener más deudas con la mente, pues entonces éntrate en eso. Perdona, pide perdón y perdona también. Y si quieres pedirle incluso perdón a Dios, pídatelo, lo que quieras. Pero deja tu mente tranquila con ese tema para que puedas seguir haciendo el recorrido, que al final te vas a dar cuenta que era un juego. Es un juego montado y muy bien montado, pero que sirve para cierto momento para que la mente no te fustigue. Eso es lo que siento, mi amado hermanito. Exige un culpable. Claro. Y el culpable siempre, el primero eres tú. Por supuesto. Tú eres el culpable y, por supuesto. Y el perdón uno mismo. Y por supuesto. Por supuesto. Lo han hecho muy bien, ¿verdad? Muy bien. Esto viene muy ligado con esta ecuación matemática del amor.
la ecuación matemática del amor que está escrita en el universo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la ecuación matemática que está inscrita en el universo como el amor más sagrado que pueda llegar a existir en la conciencia. Y ahí comienza también la situación, porque cuando, en el caso, por ejemplo, concreto de la época de hace, bueno, no sé cuántos años atrás, si yo iba a decir, o alguien en mi entorno decía, voy a hacer algo por mí, o primero yo, o cualquier cosa, entonces eres un egoísta, tienes un ego muy grande, ¿cómo se te ocurre que primero tú, si primero están los demás? O porque eso es falta de misericordia, falta de no sé qué. Entonces nos castraron el amor a nosotros mismos y de ahí viene toda esta secuencia de que entonces estamos mendigando, como yo no me merezco amarme, entonces yo tengo que amar al otro, pero si yo tengo vislumbres de amor por mí, me tengo que fustigar, me tengo que culpar porque me estoy amando. Y al culparme porque me estoy amando, tengo que recurrir a la herramienta del perdón. Eso es lo que en algunas oportunidades he dicho y que hoy me causa mucha gracia por un hermanito que está aquí, como el pirómano que le gusta el incendio y después se viste de bombero para apagarlo. Es exactamente, ¿no? Te dan, el pirómano monta el dolor, monta el incendio, monta la tragedia, el caos, para él mismo después montar, bueno, usted quiere salir de eso, entonces ahora tiene que recurrir a esta otra herramienta. Es una forma de manipulación y no solamente en este nivel, sino en todos los demás niveles económico, financiero, político, bueno, este es el religioso o cualquiera de los paradigmas, así se mueven. Armamos el caos y luego después formamos la crisis y luego les decimos cómo es que hay que salir de esa crisis, pero porque en armar la crisis y salir de la crisis hay una gran cantidad de ganancias o una gran cantidad de indulgencias o una gran cantidad de provechos particulares que me van a beneficiar y entonces tengo que armar todo esto para que finalmente yo obtenga el beneficio de eso. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso como se dice de Jesús, del maestro, el hombre Jesús, que vino a perdonar nuestros pecados. Digo, no, lo había interpretado mal. Por supuesto. Me encantaría escuchar tu versión. Imagínate, imagínense, hermanitos, que Jesús vino y murió por nosotros. O sea, eso es darle una carga karmática a este maestro. No, pues increíble, echarse a cuestas a la humanidad entera para que los que inventaron eso quedaran libres de culpa, ¿no? Todos los que lo inventaron. Y por supuesto, hoy en día está clarísimo, clarísimo, que Jesús vino a completar un proceso. Y vino a completar el proceso de hacer la divinidad, volverla humana. Esa fue la enseñanza que Él vino a dar. Yo les voy a demostrar que puedo bajar el cielo a la tierra, pero en mi humanidad, en mi propia humanidad. Y les voy a demostrar cómo se vive lo divino en lo humano, o cómo el hombre se hace divino y cómo Dios se hace humano. Cómo Dios se hace humano. Él vino específicamente a eso. Incluso lo repitió en varias oportunidades cuando dijo, el que logre hacer esto,
el que logre entenderlo podrá hacer muchas cosas y hasta mejores de las que yo hago. Muchas cosas y mejores de las que yo hago. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estará bajando la divinidad a la humanidad. De eso se trata. Se trataba de que él decía, constantemente decía, es que el reino de los cielos no está afuera, está es adentro, pero lo tienes que descubrir. Y de la única manera que lo puedes descubrir es haciendo esto y reconociéndote como tal. En muchas oportunidades él decía, has conocido lo desconocido. Trae el reino a la tierra, descúbrelo, vívelo, manifiéstalo. Ahora, se han encargado, porque tocaba también para poder conocer la dualidad, se han encargado un grupo de seres humanos, se han encargado de que nosotros jamás llegáramos a ese tema. Y en realidad, de verdad, si estos seres que han montado todos estos paradigmas, o estos seres que montaron los paradigmas, saben a ciencia cierta que para esta época, después del 2012, el despertar de la conciencia iba a ser global. Y a eso sí le tienen mucho miedo. A eso sí le tienen mucho miedo. Entonces, todavía en este momento es impensable siquiera que una persona pueda llegar a decir, esa divinidad que yo creía que está afuera está en mí, y yo soy esa divinidad, y yo manifiesto esa divinidad, y vine a eso, a manifestarla, porque en grupos cerrados o en grupos como estos se puede hablar, pero si tú vas y dices eso a una gran, a un círculo mucho más grande, inmediatamente se encargan de callarte y de catalogarte como loco o como persona neurótica o como persona que de todas maneras no está en sus cabales. Lo que no tenían muy previsto, y eso también hoy lo siento desde lo más profundo de mi ser, lo que no tenían muy previsto era que era tan grande la fuerza que se iba a sentir para llegar a la conciencia que se les ha salido de las manos la situación. Porque la era de las comunicaciones ha ayudado a que nosotros nos podamos descubrir cada vez más cosas del engaño en que fuimos creados, aunque fuimos formateados mejor, porque nos formatearon. No fue que nos educaron, sino que nos formatearon, nos hicieron a su imagen y semejanza. Mental. Mental, a la imagen y semejanza mental. Donde, como robots, donde no existía la ecuación matemática del amor completa, sino solamente una parte nomás. Sobre todo en este tiempo, en estos días que son de esto de las navidades y de todas estas cosas, sí que se abre para unos una dimensión de no seguir estos parámetros, esto que está a la orden del día de compradores compulsivos y compradores que se endeudan para poder que celebrar una Navidad. Pero también hay un grupo ya de seres humanos que se han dado cuenta que es la época de un renacimiento. Si es que se quiere celebrar algo, es la época del renacimiento. Y tal vez en este momento es cuando la gente que quiere renacer dice, yo necesito perdonar y ser perdonado, ¿no? Todavía en el enredo, ¿no? Todavía con que no puedo salir de ahí si no soy perdonado, no puedo volver a nacer si no me perdonan.
yo hago una pregunta. Si yo conscientemente y en conciencia elijo mi programa de vida, lo diseño con hilos de amor, con hilos de sabiduría, cuando estoy en plena conciencia, llego aquí a cumplir ese camino, a caminarlo, a andarlo, a vivirlo. Mi oficio únicamente es comprender qué es lo que está sucediendo en mí con lo que pasa. ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién? Si todo es un programa de entrenadores y entrenados, en donde nos vinimos a entrenar mutuamente, y que todo lo que supuestamente recibí en contra, lo recibí fue en contra de mi ego, pero no de la conciencia. La conciencia no va a permitir nada, mi conciencia no va a permitir que a mí me pase nada que no esté dentro de mi programa. Mi conciencia es mi protector, mi protectora, es mi energía protectora. Y todo lo que me pase, o todo lo que alguien me dé, o todo lo que alguien, entre comillas, me quite, o cualquier relación, es una relación consciente. Es bueno explicar una cosa aquí, porque a veces decimos, es que yo en una forma inconsciente, creo que en una forma inconsciente hice tal cosa. Y ahí estamos utilizando mal la palabra conciencia. Porque nosotros siempre hacemos las cosas en conciencia, o si no, no las podríamos hacer. Y lo que deberíamos decir es, mi inconsciencia juzga mi conciencia. Mi inconsciencia está poniéndole límites a la conciencia. Y no decir que es que yo hago las cosas inconscientes, no, yo las hago con plena conciencia, porque es mi diseño, que ya lo sabía yo que sucedería, que iba a vivirlo, que iba a experimentarlo. Entonces, si yo sé ya eso, porque doy testimonio, ante el mundo entero doy testimonio de que es así, de que cuando uno empieza a hilar esta cosa con la otra y con la otra y con la otra, y cuando comienza uno a armar ese rompecabezas de nuestra propia vida, poniendo la ficha donde es porque hemos llegado y todas las fichas están revueltas, pero cuando llegamos y vemos que las encajamos como estaban, como el diseño que habíamos hecho para hacerlo, decimos, pero si todo estaba en su puesto, en su orden. Y si lo alcanzamos a comprender, si alcanzamos a comprender eso, ya no nos cabría decir perdóname, sino decir gracias. Gracias, porque permitiste que yo viera la ficha que me faltaba en el rompecabezas. Y yo creo que en vez de decir perdóname, que no dice mucho sino culpa, podríamos mejor decir gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que me permitiste ver, gracias porque permitiste que yo asumiera eso que si no hubiera sido por ti, mi mente no lo hubiera podido asumir como era. Podemos cambiar la palabra perdón por gracias. Ya quitamos esto que sí. Ya me acaloré. Ya. Podemos hablar en vez de culpa de responsabilidad, ¿no? No somos culpables, somos responsables de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestro ser. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, también se nos dijo, ¿no? Sí. Y no somos culpables de nada, somos responsables de descubrirnos, somos responsables. De iniciar un camino para saber quién realmente somos. Y una vez que lo descubrimos, somos responsables de qué hacemos con ese poder, ¿no? Por supuesto que sí. Pero ¿sabes que eso causa miedo, mi amado Enrique? La luz.
Causa miedo. Causa miedo, ¿sabes? Para muchos, encontrar la luz, como que prefiero que no. Como que me voy a inventar cualquier cantidad de cosas porque no sé qué voy a encontrar allí. O de pronto, si me llegara a acercar mucho a ella, me desacomodan lo que tengo. Y yo no quiero que me desacomoden lo que tengo. Yo quiero que lo que está aquí, que lo que es aquí, quede aquí. Y que nunca me lo muevan. Entonces, ¿qué hacemos con la ley de la impermanencia, no? Que ya hemos hablado. De la que tanto hemos hablado. Habla un poquito, así es. Yo digo que el poder y la responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Sí. Un gran poder, cuando descubres el poder que eres, cuando descubres quién eres, eso conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué haces con eso? Responsabilidad. Claro, en vez de pensar en culpa, es responsabilizarnos. siéntete responsable de quién eres. Y de nuestra propia, de nuestra luz. Entre comillas, evolución. Y eso da miedo. Y eso da miedo porque dicen... Mucho miedo. ¿Cómo así? Mira, hay muchos seres a quienes absolutamente respeto y amo profundamente, que dicen que nosotros estamos aquí pagando una deuda de algo que yo hice no sé cuándo, pero que yo tengo que pagarla. Y que por eso es que me va mal. Y que por eso, o porque la recibí de herencia. Mira. El karma famoso. El supuesto karma famoso. Mira, lindo. Eso es, o sea, no tiene sentido. O sea, la conciencia es una conciencia sin sentidos, ¿ves? La conciencia no tiene sentidos, pero la conciencia le da sentido a tu vida. El sentido real lo da la conciencia, pero la conciencia va más allá de los sentidos. Entonces hay que traspasar los 5 sentidos para podernos dar cuenta que esas dos cosas no son válidas, que se contradicen las unas con las otras. Entonces, fíjate, entonces yo vengo aquí a pagar una deuda. Entonces yo tengo, además no sé ni cuál es la deuda, ni a quién se la debo, ¿no? Tampoco. Pero entonces con el primer hijo de vecino que tenga al lado, tengo que pagar la deuda. Y de pronto el pobre, nada que ver. Pero entonces está ahí para que yo pague la deuda. Y entonces empieza el complejo de culpa. Comienza la culpa y entonces las ganas de pedir perdón a todo momento. Porque no sé qué pasó, pero yo tengo que tener culpa en lo que tú hiciste. Entonces ahí viene eso. Y el segundo tema que causa mucha controversia no, sino confusión, porque nadie lo controversia, es de que tú vienes aquí a la tierra a ser cada vez más consciente del pasado, ¿ves? Es decir, tú tienes que recordar el pasado para poder entrar a conectarte con las personas del pasado, para que las personas del pasado te den la libertad de actuar. ¿Y qué tal que tú no tengas esa habilidad? Y a veces me pregunto yo, ¿es verdad que yo tengo que recurrir al pasado para sentirme libre? Y claro, inmediatamente mi conciencia contesta, por supuesto que no, por supuesto que no. Y hay una forma de salirnos del pasado en la inmediatez, y es viviendo el momento presente, en atención, en aceptación profunda, en comunión profunda con la experiencia. Cuando se está en comunión profunda con esa experiencia,
tú no necesitas ir al pasado. La contradicción es, si el tiempo no existe, entonces ¿por qué tengo que ir al pasado? Es como si yo en este momento estuviera diciendo, voy a tener que comunicarme con los seres del futuro para pedirles perdón por lo que en el futuro vaya a ser. Descabellado. No puedo hacerlo. Entonces, si vivo en el momento presente y me doy cuenta de lo que está pasando en el momento presente, biológicamente, químicamente, fisiológicamente, a nivel carnal, visceral, yo me estoy conectando con otras redes cerebrales, con otras neuronas que me están mostrando que yo no tengo sino ese instante para vivir en plenitud. Pero claro, obviamente la mente es una saboteadora, digo yo. Le encanta sabotearnos el momento presente y empieza ching, ching, ching. En el momento presente no creas en eso, pero es que mira, pero no sé qué, pero... Y sabotea tanto el momento presente que la persona no alcanza a entender que el ego te está saboteando para que tú no sigas creciendo, para que tú no alcances a eso. Y entonces te brinda todas estas herramientas, entre comillas, herramientas, para que una vez te entregues allí, tú digas, es que me liberaron los del pasado, o me liberarán los del futuro, o me van a liberar no sé qué cuántos más, o el ángel, o el arcángel, o Dios. Si es que ninguno de ellos tiene que ver con tu experiencia, ¿verdad? Y como si ninguno de ellos tiene que ver con mi experiencia, yo voy a involucrarlos en mi experiencia. ¿Sí te das cuenta? No se puede involucrar a nadie más en nuestra experiencia que a nosotros mismos. Eso creo que hay una gran confusión ahí en eso, corazón. Y que hay que tenerla clara, porque si no vamos a seguir repitiendo y repitiendo esquemas y nunca vamos a salir de eso.